Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, con esa energía contagiosa que ustedes siempre nos transmiten. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado latiendo con fuerza en el corazón de muchísimos fans, algo que ha despertado la curiosidad de miles alrededor del globo y que ha cobrado un protagonismo especial tras esa última entrevista que, sin duda alguna, ha dado muchísimo de qué hablar. Estamos hablando de los supuestos y a la vez tan evidentes secretos de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. La pareja que no solo conquistó nuestros corazones en la pantalla, sino que sigue generando un torbellino de emociones y de fascinación fuera de ella, tejiendo una historia que cada vez nos cautiva más. Si eres un devoto fan de Kerem y Hande, si te has emocionado con cada escena que han compartido, o si simplemente te encanta estar al tanto de las últimas noticias y los entresijos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar esa entrevista, a desmenuzar cada detalle, a intentar leer entre líneas esos gestos que a veces dicen más que 1000 palabras, y a compartir con ustedes todo lo que hemos podido recopilar, analizar y sentir sobre esta relación que, sin lugar a dudas, sigue poseyendo un magnetismo inigualable. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante conversación, si por alguna razón aún no formas parte de nuestra creciente comunidad, te invito encarecidamente a que le des un clic a ese botón rojo de suscribirse que ves por ahí abajo. Es un gesto pequeño para ti, pero un impulso gigantesco para nosotros, porque así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos, ya que tenemos muchísimas sorpresas, análisis profundos y contenido exclusivo preparado con todo el cariño para ustedes. Bien, sin más preámbulos, entremos en materia, porque hay tela para cortar y muchos secretos que desvelar. La entrevista a la que nos referimos ha sido, sin exagerar, un verdadero bombazo. Kerem y Hande, conocidos por ser figuras públicas que manejan su vida privada con una elegancia y una discreción admirables, se sentaron a conversar, y aunque siempre mantuvieron esa compostura y reserva que los caracteriza, dejaron entrever ciertos aspectos de su relación que han avivado, más si cabe, las llamas de la especulación, sí, pero sobre todo de la admiración. Lo primero que salta a la vista, y que es imposible de ignorar, es la complicidad que irradian. No importa cuánto tiempo pase, cuánto trabajo tengan, cuántos proyectos los separen físicamente, su conexión sigue siendo palpable, casi magnética. En esa conversación, se les vio sonreírse mutuamente de esa manera tan especial que solo los que comparten un lazo profundo, un entendimiento mutuo, pueden hacerlo. Esa mirada cómplice que se cruzan, esa forma casi telepática de terminar las frases del otro, de anticiparse a sus pensamientos, es algo que no se ensaya, es algo que nace de una autenticidad brutal, de años de compartir experiencias y de conocerse a un nivel que va mucho más allá de lo superficial. Y hablando de autenticidad, Kerem, con esa chispa que lo define, ese carisma que lo hace tan querido, hizo comentarios que dejaron al descubierto esa profunda admiración que siente por Hande. No solo como colega de profesión o compañera de vida, sino, y esto es crucial, como persona. Habló de su inteligencia, de su fortaleza, de su manera única y perspicaz de ver el mundo, de su empatía. Y Hande, con esa dulzura que la caracteriza, esa sonrisa que ilumina cualquier lugar, respondió con gestos sutiles, con miradas profundas y con palabras que confirmaban, sin lugar a dudas, esa admiración recíproca. No se trata solo del amor romántico, que está clarísimo que lo hay y que rebosa en cada uno de sus encuentros, sino de un respeto profundo y una admiración mutua que son, sin duda alguna, la base de cualquier relación duradera, sólida y verdaderamente significativa. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen construirse sobre apariencias efímeras y la presión de la imagen pública, ellos parecen estar edificando algo mucho más profundo, cimentado en valores y en la apreciación genuina del otro. Uno de los puntos más interesantes y reveladores que surgieron en la conversación fue la forma en que ambos manejan la atención mediática y la presión constante del ojo público. Ambos son perfectamente conscientes de que son figuras públicas de renombre internacional y que su vida privada genera un interés masivo, pero también, y esto es digno de admiración, han sabido poner límites claros y saludables. En la entrevista comentaron sobre la importancia vital de tener su propio espacio, de cultivar su relación en la intimidad, lejos de los flashes incesantes y de las cámaras indiscretas. No se trata de ocultar su amor, de esconder lo que sienten, sino de protegerlo, de resguardarlo, de permitir que florezca y crezca en un ambiente de paz, de tranquilidad y de privacidad. Y eso para mí, y estoy seguro de que para muchos de ustedes también, es uno de los secretos de amor más importantes y valiosos,
la capacidad de crear una burbuja íntima y sagrada en medio del ruido ensordecedor del exterior. Además, hablaron de manera conmovedora sobre cómo se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras. Ambos son actores increíblemente talentosos, con proyectos ambiciosos y carreras en constante ascenso. La entrevista dejó meridianamente claro que no solo se desean lo mejor el uno al otro de forma superficial, sino que se impulsan activamente a ser mejores, a alcanzar nuevas metas, a superar sus propios límites. Se dan consejos valiosos, celebran con alegría genuina los éxitos del otro y se ofrecen un apoyo incondicional en los momentos de dificultad o de mayor presión. Kerem mencionó con una sonrisa que lo decía todo, que Ande es su mayor fan y a la vez, su crítica más constructiva, y viceversa. Esa dinámica de apoyo mutuo, de ser el pilar del otro, de tener a tu cómplice y a tu mayor admirador en la misma persona, es absolutamente fundamental para que una pareja pueda crecer junta, tanto en el plano personal como en el profesional. Es tener a tu mejor amigo, a tu confidente, a tu pareja y a tu compañero de aventuras, todo en uno. Otro aspecto que me encantó, que me llenó de ternura y de emoción, fue cuando se les preguntó sobre el futuro. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco más misteriosas y a la vez infinitamente más emocionantes. Si bien no entraron en detalles explícitos sobre planes de boda, de familia o de formar un hogar en un futuro cercano, sí hablaron con una seguridad y una serenidad conmovedora sobre construir un futuro juntos, de seguir creciendo como pareja, como individuos, de evolucionar de la mano. La forma en que lo expresaron con esa convicción tranquila que solo da la certeza de que están en el camino correcto, dejó entrever que se encuentran en una etapa muy consolidada de su relación. No se trata de un amor efímero, de una pasión fugaz, sino de un amor que busca trascender, que se proyecta hacia adelante con una visión compartida, con una hoja de ruta común que están trazando juntos. Esa visión compartida del futuro, esa planificación conjunta, es otro de los grandes pilares que sostienen su conexión, dándole una solidez envidiable. Y hablando de detalles secretos, hubo un momento particularmente encantador en la entrevista en el que uno de ellos, no recuerdo si fue Kerem o Ande, hizo una referencia sutil, casi imperceptible para el oído no entrenado, pero muy reveladora para quienes conocen su historia, a un viaje especial que compartieron. No dieron detalles sobre el destino exacto ni sobre la fecha concreta, pero la manera en que lo describieron, con una sonrisa pícara y un brillo particular en los ojos, sugería poderosamente que fue un momento muy íntimo, muy personal y profundamente significativo para ellos. Quizás un lugar que marcó un antes y un después en su relación, un rincón del mundo que se convirtió en su santuario, un recuerdo que atesoran en lo más profundo de su ser. Estos pequeños guiños, estas pinceladas de intimidad compartida, son precisamente lo que alimenta la magia de su historia, lo que la hace tan real y tan inspiradora. Son las pequeñas joyas ocultas que hacen de su relato algo único. También abordaron, aunque de forma muy general y con ese tacto que los caracteriza, la presión que a veces recae desproporcionadamente sobre las parejas famosas. Esa sensación de que el mundo entero tiene derecho a saberlo todo, a opinar, a especular sobre cada aspecto de su vida. Y ellos, con una madurez digna de admiración, expresaron de manera contundente que lo más importante, lo que realmente vale, es lo que ellos sienten, lo que viven, lo que construyen entre ellos, y que no necesitan la aprobación externa, ni el aplauso constante del público para ser felices. Esa independencia emocional, esa fortaleza para seguir su propio camino, para vivir su amor a su manera a pesar de las miradas curiosas y las opiniones ajenas, es admirable. Demuestra que han construido una relación basada en sus propios valores, en su amor mutuo, y no en las expectativas o las presiones externas. La entrevista también nos permitió, o más bien nos brindó la oportunidad, de ver facetas más personales y cotidianas de ambos. Kerem, con su carisma arrollador y esa energía que lo distingue, compartió anécdotas divertidas de su día a día con Ande, mostrando ese lado más tierno, más vulnerable, más humano, de su relación. Y Ande, con esa gracia natural que la envuelve, respondió con comentarios ingeniosos que sacaron a relucir su agudo sentido del humor y su envidiable inteligencia emocional. Se notaba a la legua que estaban cómodos, relajados, disfrutando genuinamente de la conversación, y esa sensación de autenticidad y cercanía se transmitía al espectador de forma increíble. Era como si estuvieran compartiendo un café tranquilo con amigos cercanos, pero con el mundo entero escuchando, testigos privilegiados de su conexión. En resumen, lo que se desprende de esta última y reveladora entrevista de Kerem Bürsin y Ande Erçel es la confirmación rotunda y esperanzadora de que su amor no es solo una chispa pasajera,
un fuego artificial, sino un fuego que arde con fuerza, con solidez y con una profundidad que cada día se hace más evidente. Hemos sido testigos, a través de sus palabras y sus gestos, de la profundidad de su conexión, del respeto mutuo que se profesan, de la admiración genuina que sienten el uno por el otro, de la forma inteligente y protectora en que resguardan su espacio íntimo, del apoyo incondicional que se brindan en sus exitosas carreras y de esa visión compartida y serena del futuro que están construyendo juntos. Han demostrado, de manera ejemplar, que la autenticidad, la comunicación sincera, el respeto mutuo y la protección de la intimidad son los verdaderos secretos de un amor duradero, incluso cuando se vive bajo los intensos reflectores de la fama mundial. Y hasta aquí llegamos con este profundo análisis de los supuestos, y a la vez tan palpables, secretos de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por su relación, que les haya parecido tan fascinante y conmovedor como a mí. Agradezco enormemente de todo corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso que podemos recibir, el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta entrevista? ¿Qué detalles les conmovieron más? ¿Tienen alguna otra teoría, alguna otra perspectiva sobre su relación que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo, no olviden darle un enorme me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de este tipo de contenido inspirador y cercano. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, les toma un segundo y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a crecer como comunidad y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto, queridos amigos.